Cada quien tiene en la presencia de su cuerpo lo que de rechazo le fundió con sus días la pelea de vivir. En esa hora de los hornos en que se ve más la luz, marchamos la revolución cubana en esa actitud revolucionaria y en esa comprensión, sabedores de que... Lo más preciado que posee el hombre es la vida. Se le otorga una sola vez y hay que vivirla de forma que no se sienta un dolor torturante por los años pasados en vano, para que no queme la vergüenza por el ayer vil y mezquino, y para que al morir se pueda exclamar: toda la vida y todas las fuerzas han sido entregadas a lo más hermoso del mundo, a la lucha por la liberación de la humanidad. Faure yo lo veía como, mi impresión, era una gente de respeto, porque además era mayor que nosotros. Y lo compartí con otro de los compañeros. Le dije, oye, este no es igual en el sentido de, uno lo ve con más peso, con más responsabilidad, con más analítico, lo miraba uno y tú sabías que te estaban estudiando. Ese era Faure, era un hombre de respeto. El Instituto Camagüeyano forjará el temple del carácter del futuro luchador revolucionario. Condicionará su accionar y la evolución de su pensamiento, educado en el precepto martiano de echar su suerte con los pobres de la tierra. Allí Faure Bono y Floriano empezaron a estudiar también, como es lógico. Faure me cuenta, él discutía mucho sobre la línea del partido. Es decir, Faure le decía que bueno, el problema es sí, pero el partido no estaba de acuerdo con la lucha armada. Y entonces él, tú sabes que los militantes eran muy fieles a la línea del partido y él siempre defendía la línea del partido, hasta que llegó un momento que le dijo a Faure y a Florial, es verdad, usted tiene razón. En Faure se pondrá de manifiesto la tradición de lucha de los padres, aun cuando se suscitan contradicciones en cuanto a la estrategia de lucha. El padre, más apegado a la disciplina partidista, no comprende el ímpetu y violencia revolucionaria de sus hijos. Es la posición de algunos políticos que no han traicionado al pueblo, como en el 68 y el 95. En medio de la mayor oscuridad surgirá la luz. Sin ser todavía un marxista, Faure ha comprendido que solo la violencia revolucionaria puede destruir las formas políticas muertas y fosilizadas que sustentan la República de Generales y Doctores. Cubanos, la voluntad popular ha decidido que continúe en el mando supremo del Estado la alianza auténtico-republicana. No niego la satisfacción que me produce haber sido escogido para el mando. La capital de la nación es el próximo escenario de lucha. La universidad no solo representa superación profesional, será la fragua en la que radicalizará su pensamiento y acción revolucionaria. La Universidad de La Habana arrastraba consigo una historia bella y terrible de lucha contra las dictaduras. La tradición se remontaba a sus propios inicios y había tenido su punto más álgido en la confrontación directa al tirano Gerardo Machado. Según Marx, el Estado es un órgano de dominación de una clase, un órgano de opresión de una clase por otra. Es la creación del orden que legaliza y afianza esta opresión. En estas justas, en que el pueblo emitió su voluntad libremente a través de las urnas, me ha designado su presidente. El Estado que ha devenido, resultado del golpe,
cuenta como instrumentos fundamentales para sustentar el poder estatal, el ejército y la policía. Preciso es enfrentar a la fuerza reaccionaria de la dictadura, otra fuerza surgida dentro de la clase oprimida, un brazo armado que responda a sus intereses. El régimen del 10 de marzo en todos sus actos ha demostrado hasta la saciedad su afán de mantenerse aferrado al poder indefinidamente por medio de la fuerza contra la voluntad soberana de nuestro pueblo. Solo la acción nacional enérgica, tendiente a plasmar los postulados de la Revolución cubana, en cuyo camino actualmente se encuentra ya nuestra patria, logrará liquidar esta triste etapa cuartelaria de nuestra historia republicana. Una buena tangana es lo que hace falta. Cerrar ese día y que nadie vaya a las aulas, ni alumnos ni maestros. Para cumplir con esa responsabilidad contraída por la radicalización que alcanzaban las manifestaciones y acciones callejeras, con su correspondiente dosis de represión, se impone para José Antonio Echeverría y sus compañeros la necesidad de poseer una organización insurreccional independiente que diera cauce a la rebeldía del estudiantado. Durante los meses de junio y julio de 1955 se crean las bases para la constitución del Directorio Revolucionario. Esa práctica de armas que hubo en la Quinta de los Molinos, la gente que fue ahí fue seleccionada. Yo he llegado a esa conclusión porque participaban mucho en las actividades de manifestaciones y eso, pero para la práctica esa fue selectiva esa práctica de armas. Qué impresión me dio Faure. Yo lo había visto en otras cosas, en otras cuestiones, en la universidad, ahí en el local de la FEU, que me dijeron un día, ese Faure. Y me lo dijeron con una cosa, un misterio, es Faure, ese Faure, bueno, ese Faure. Pero después lo veo allí, de líder de aquello, con un conocimiento de cómo funcionaban las armas. Otra vez volvía a estremecerse la colina. Una nueva generación hacía suyas las causas y los ideales revolucionarios. Se instauraba en la nación el poder desmedido de un tirano, pero retornaba el espíritu de Mella, Trejo. La universidad era en aquellos años 50 uno de los focos de oposición y conspirativos más radicales y activos en el panorama político de la República. La Federación Estudiantil Universitaria es más que una organización estudiantil. El Directorio Revolucionario se proyecta como un importante eslabón en la lucha insurreccional. Los fundadores han surgido al crisol de heroicas jornadas de enfrentamiento a las fuerzas policiales de la tiranía. A los nombres más conocidos de José Antonio Echeverría y Fructuoso Rodríguez se suman los de René Anillo y Faure Chomón Mediavilla. Faure Chomón era el jefe de acción de la FEU. Él siempre fue el brazo armado, se puede decir, de la FEU y después del directorio. El directorio es una organización insurreccional, ¿sí? Que se crea el 24 de febrero del año 56, ¿no es eso? Fulgencio Batista, el pueblo cubano se ha reunido hoy aquí para decirte vete o vas a esperar a que te echen como a Gerardo Machado. El surgimiento y consolidación del Directorio Revolucionario como herramienta clandestina y la creciente autoridad nacional del movimiento estudiantil revolucionario convirtió al mismo en la vanguardia de la lucha insurreccional dentro de la isla de Cuba. Se estableció siempre entre el directorio y el 26 de Santiago, dirigido por Fran País después del año 55, de nuestra organización Acción Nacional Revolucionaria, cuyo jefe era Fran País y el segundo era Pepito Tey. Pasamos para el 26 de julio como organización. Y siempre existió las mejores coordinaciones entre el directorio y el 26 de julio entre José Antonio y Fructuoso y entre Fran País y Pepito Tey. Ya ha transcurrido el año de
del cuartel Moncada, del asalto al cuartel Moncada, y el asesino de todos esos jóvenes que fueron a combatir al Moncada y a Bayamo, al cuartel de Bayamo, pues es el coronel jefe de Oriente, que es el coronel Alberto del Río Chaviano. Entonces Jorge Ibarra le pide a José Antonio Chavarría 4M1 para hacerle un atentado a Chaviano, que se paseaba a caballo por los alrededores de Santiago. José Antonio nos presta 4M1, lo lleva, se organiza el atentado, pero no se puede realizar porque Chaviano deja de salir a pasear por Santiago, por los alrededores de Santiago, porque se han recrudecido los asesinatos, las acciones represivas de Santiago, y parece que Chaviano, con una medida de seguridad, deja de hacer ese recorrido. Diciembre de ese propio año 1955 pondrá a prueba la vitalidad y audacia del directorio. El estudiantado se suma a la lucha de los azucareros por el pago del diferencial. La participación de comandos de la organización le imprimió a la huelga mayor dinamismo y combatividad. Porque el directorio no era solo, no se constituyó con esa idea de que fuera solo del estudiantado. Se constituyó para que participaran también obreros, para que participaran campesinos. Era una concepción más amplia. A veces se vincula muy mucho a la cosa estudiantil, pero no, era una concepción más amplia.